Bueno, ayer asistimos a un momento histórico en nuestra provincia, no solo en lo judicial, sino en lo social, porque hemos trascendido fronteras en todo el país y también de modo internacional. Una condena que marca precedente en la jurisprudencia argentina y que también de algún modo puede llegar a replicarse en el avance de causas que hay en otras latitudes respecto de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica. Y de hecho, de esa manera se ha destacado en todos los medios del mundo, ¿no? Porque si bien eran 3 los condenados, los sentenciados, lo que se ha resaltado es que 2 de ellos eran curas, eran miembros de la Iglesia Católica. Duras condenas, son las más duras en materia de abuso sexual en la Argentina. Durante los últimos 3 años hemos venido asistiendo a los avances de la causa, idas y vueltas, presentaciones de un lado, presentaciones del otro, pero también tenemos que ir al origen, al primer día, cuando nos enteramos de todo esto, cuando poco a poco fueron surgiendo relatos, historias, vidas que estaban siendo dañadas por estos sujetos y que tuvieron una primera respuesta en la legislatura. Laura Montero es la vicegobernadora y ella fue una de las primeras que se enteró de un hecho que en un primer momento puede haber sonado raro, ¿no? Inverosímil, en un instituto donde estaba, digamos, comandado por curas de la Iglesia Católica. ¿Cómo cayó esa primera denuncia, Laura? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Laura? Buen día. Choqueante, fue impactante porque, bueno, estábamos justo en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Niño, en esto de la legislatura abierta, de tratar de integrar a la gente. Y bueno, Luis Batistel nos dijo ahí, ¿no? Lo dijo, se sensibilizó y él dijo, yo ya le he dicho en muchas oportunidades, nunca he tenido recepción, yo estoy preocupado. Bueno, justo las chicas le habían comentado a las intérpretes y las intérpretes le habían comentado a él. Y yo, por supuesto, fue agarrar el teléfono, bueno, juntarnos con Luis, que él nos terminara de explicar un poquito, llamarlo a Alejandro Goulet y decirle quiero legitimación sustancial para entrar al juicio, porque decime cómo se hace, o sea, tenemos que denunciar nosotros. Y él ahí me dijo, no, tienen que denunciar las víctimas. El problema es que las víctimas al principio estaban, o sea, tenían mucho miedo, mucho miedo, porque había fracasado muchas veces los intentos de denuncia, no de ellas en particular, pero sí sabían de otros hechos, o sea, sabían lo que había pasado en Verona, sabían lo que había pasado en La Plata, sabían que se habían hecho denuncias acá y que nunca nadie se las había tomado, entonces estaban con mucho miedo. Bueno, ahí jugó un rol importantísimo las intérpretes, que nos fueron ayudando, con Daniela García también en ese momento, a ir tratando de empoderarlas para explicarles que, bueno, que si no denunciaban ellas era muy difícil que esto tuviera curso en la justicia. Y eso demoró como 10 días ese proceso, ¿no? En que ellas fueron tratando de juntar fortalezas hasta decir vamos a ir. Y cuando fue instantáneo, cuando fueron la acción del Ministerio Público Fiscal fue instantáneo, porque pusieron a los curas presos y de ahí nos fuimos a la 47. Bueno, una compañera de ustedes en ese momento, yo me acuerdo, me hizo una nota y nos mirábamos así como desoladas, porque era ver llegar chicos y llegar chicos y llegar chicos y estar comprendiendo. Es la comisaría de allá de Luján. La comisaría 47, donde está la oficina fiscal. Claro. En ese momento estaba el fiscal Sidotti, no sé si recuerdan, sí, que fue el primero que tomó los testimonios. Y bueno, y ahí yo estaba a cargo, creo, ese día de la gobernación, fue un fin de semana largo, y hablar con los ministros, ¿no? Y decirle, tenemos que actuar todos conjuntamente, articuladamente, para poder abrazar a estos chicos y darles la contención que se necesita y a sus familiares, porque los familiares tampoco entienden qué está pasando. Y bueno, fue disparar atención a la víctima del Ministerio de Seguridad, todos los dispositivos que tiene el Ministerio de Salud para la atención, también el acompañamiento psicológico de los chicos y de los padres y de los familiares. Y Jaime Correa tomar las medidas de intervención, que no era poco. Y sí, porque recordemos que era un instituto educativo. Era un instituto educativo, claro, claro. Y a partir de ahí empezó una larga y sinuosa y dura historia. Porque ahora, Laura, lo podemos decir, afortunadamente por un lado, lamentablemente por el otro, tuvo que intervenir usted, la vicegobernadora de la provincia. Y esto se empuja a raíz de su figura, que se pone al frente. Digo lamentablemente porque no tendría que ser así, porque la justicia tendría que haber actuado hace más de 10 años cuando se hizo la primera. Pero afortunadamente estuvo usted
Y esto cambió de algún modo y la justicia también está trabajando de otra forma ahora, cuando se reciben este tipo de denuncias. Sí, yo digo, a ver, yo rescato mucho el accionar de la Fiscalía, bueno, del fiscal Estropiana también, que hizo una gran tarea, de la Defensoría de Personas con Discapacidad también, de Juan Carlos González, de Oscar Barrera, de Leandro Lanzi. Bueno, son abogados que tuve que nombrar. Yo, en definitiva, Oscar no, ya estaba, Leandro Lanzi sí, pero el problema es que para abordar este caso no tenían recursos. Es decir, el primer día cuando yo le digo a Alejandro Goulet, me dice no tengo intérpretes, bueno, te mando los intérpretes, y tuvimos que tomar otras intérpretes más porque él recién se estaba formando y casi no tenía recursos. Y me decía, no tengo auto para terceros transportados. Bueno, no importa, ponemos la combi de la legislatura y porque los chicos llamaban para ir y después había que llevarlos a Cámara Gesell, había que llevarlos a distintos lugares. Entonces, en ese momento, en ese armado inicial donde se desnudó que no había capacidad, digamos, de recursos, ni recursos, no capacidad, sino recursos para poder asistir a este tipo de casos tan complejos, porque los chicos, yo digo, como me dijo Luis Batistel, no somos discapacitados, no eran discapacitados, hablaban una lengua distinta que nadie entendía. Entonces de ahí todo se complicaba. La labor de las intérpretes fue, bueno, yo las adoro, en particular Nancy, que es la intérprete de lenguas de señas de la legislatura, que es conmovedora, que además recorrió toda la provincia dando cursos de lengua de señas. Después de este caso hemos capacitado muchísimas personas, más de 1000 personas, ¿no? Pero digo, esa labor de las intérpretes fue crucial, porque las intérpretes, yo no sé si ustedes se acuerdan, en un momento Varela, que es el abogado defensor de Cumico, les hizo denuncia penal. Sí, las descalificó. Intentaron descalificar, Las descalificó. digamos, aportando supuestamente que ellas hacían una mala interpretación de lo que decían. Claro, porque era el punto débil de la causa. O sea, son causas de difícil, o sea, es difícil instruir las pruebas, ¿cierto? Entonces, poner en duda lo de las intérpretes. Era poner en duda Querían todo. cambiar las intérpretes y ponerlas de adajus. Y yo me acordaba que cuando fuimos a La Plata a librar con Pulsa, estuvimos con la Asociación de Sordos de La Plata, la federación, en realidad es la confederación, y ellos me decían, adajus no, adajus no. Entonces fue defenderlas también en ese momento, porque es decir, ¿quién mejor que los chicos que son los que, o sea, que es su voz, pueden legitimar la labor de las intérpretes? Y los chicos adoraban a esas intérpretes y eran las que estaban hablando por ellas, interpretando por ellas, diciendo por ellos, y ellos entendían absolutamente que eran las personas en las cuales podían confiar. Ahora, Laura, me parece que hay que reflexionar respecto de una situación. Ayer uno de los padres de los chicos que fueron víctimas de estos hechos decía cómo puede haber pasado tanto tiempo, qué hubiera pasado si esto se hubiera frenado en Verón, al cura Corradi, si no hubiera, digamos, logrado llegar a La Plata y después lograr llegar a Mendoza y armar toda esta estructura que se montó para abusar y para ocultar lo que allí ocurría. ¿Cuánto tiempo no estuvo esta situación aquí en Mendoza, en Luján de Cuyo, en un instituto cerrado, con chicos que ingresaban allí y que eran víctimas? Sí, eso es terrible, y eso es lo que yo fui a hablar con la Secretaría de Culto también, porque lo primero que dije yo es ¿cómo puede ser que tanta negación tape la realidad aberrante de estos hechos, ¿no? Y que no se quieran poner a la luz y no se quieran ver los problemas, porque bueno, todo el mundo sabe que hay curas pedófilos o no se han destapado otras causas en el mundo, ¿no? Pero ¿por qué esa negación de querer ver esa realidad para corregir el problema? Entonces esa fue mi principal obsesión, decir, bueno, ¿qué es todo lo que hay que hacer en este procedimiento? ¿Quién dejó pasar estos curas aquí? Bueno, me fui al Ministerio de Relaciones Exteriores, hablé con el doctor Estrada, que después lo citaron al Congreso, y decir, hay una ley que autoriza el ingreso de la curia. Ese ingreso de la curia acá no es solo una autorización de un registro que viene del Vaticano, sino tiene que haber una autorización que es como cualquier persona que entra al país, sí, porque entran muchos cultos y no es solo en el culto católico. Y también nos fuimos enterando cómo trabaja la Iglesia Católica. Claro, entonces, con la gente de la nos decían, nosotros hacemos una congregación, claro, no nos metemos, se manejan de modo individual. Y claro, venir con un salvoconducto como si fuera una franquicia de... No, o sea, son personas que entran al país y tienen que ser analizadas de acuerdo a la legislación argentina. No hay una supremacía de la legislación eclesiástica sobre un poder de un Estado que tiene que actuar de acuerdo a su legislación. ¿Qué opinión tiene? tiene? Pasó eso porque, digo, Dirección General de Escuelas interviene donde sucede un hecho educativo y aquí también pasaba eso.
que no se sabía quiénes eran, quiénes estaban a cargo. De algún modo se ayudaba a los docentes a pagar los salarios, pero quiénes eran los curas que estaban a cargo, la DGE no se metía. Claro, yo creo que todo eso es lo que hay que revisar intensamente, porque claro, la institución religiosa, quien no confía, es como decir, son depositarios de la fe, son depositarios. Entonces, bueno, se confía, ¿no?, en las instituciones religiosas. Pero yo digo que esta gravedad del ingreso de la curia al país hay que revisarla y que el Vaticano tendrá que revisar también qué hace con estos procedimientos, y también el arzobispado lo tendrá que hacer. Porque no puede ser que también se niegue esta realidad, ¿no? Es decir, que no haya un mensaje claro. Y yo lo hablé con el arzobispo, no con este en particular que está ahora, sí con el anterior. Y yo le dije, ustedes tienen que revisar sus procedimientos, porque no puede ser que ustedes tampoco estén observando este tipo de cosas o haciendo un seguimiento. Si ustedes libran una autorización que viene del Vaticano, después, ¿qué seguimiento se le hace? No se puede desprender diciendo, es una institución, una asociación civil. No, pero tiene curas, Claro. ¿cierto? Tiene Bueno, ¿habrá mea eclesiásticos culpa? adentro. ¿Habrá revisión de procesos? Eso, ayer se conoció un comunicado por parte del Arzobispado de Mendoza, llevaba la rúbrica de la oficina de prensa del Arzobispado de Mendoza, en donde hablaban de la reacción. Esto se conoció inmediatamente después de la lectura de sentencia. Y ahí en la iglesia de Santiago Apóstol, aquí en la peatonal, en pleno centro, está Sebastián Goiburo, nuestro compañero, con Marcelo de Benedictis, vocero del Arzobispado. Sebastián, buen día. Buen día, Mario, buen día, Daniela. Algo pudo escuchar, las últimas palabras apenas de la vicegobernadora Marcelo de Benedictis, vocero de la iglesia aquí en Mendoza. Con él vamos a hablar acerca de la postura precisamente de la institución frente a la sentencia específica de Horacio Corbacho y Nicola Corradie. Bueno, en principio, ¿qué es lo que tiene para decir la iglesia mendocina con respecto a esta sentencia? Buen día. Buen día a todos. En primer lugar, que se haya llegado a una sentencia. Y creo que lo peor para toda la sociedad mendocina, después de un hecho que nos conmocionó a todos, realmente horrorizó a todos, que quedara como en el limbo hubiera sido horrible, peor. Que haya llegado ya una sentencia ya es un hecho muy positivo. Lo otro que me animo a decir con las primeras impresiones, escuchando temprano el noticiero, el alivio de las víctimas, ¿no? La serenidad, o mejor dicho, la disposición ya a empezar, como escuché que expresaban, una nueva vida, aliviados por la sentencia. Eso también nos alivia, ¿no? Es decir, una de las grandes dolores y preocupaciones son precisamente las víctimas. De Benedictis, las víctimas en el día de ayer en tribunales se mostraban molestas contra la iglesia por la falta de un mensaje claro de repudio hacia el abuso sexual. ¿Esto ustedes entienden que es así? ¿Qué tienen para decirles a ellos? Bueno, primero que se comprende la rabia, la bronca, la desconfianza con lo que ha pasado, no para menos, pero honestamente, y lo que a mí personalmente me toca, cuando ha sido necesario he querido dar una palabra clara, honesta, contundente, en el sentido que no queremos, que sinceramente nunca tuvimos un rumor de esta situación tan horrorosa, sino, pero cualquier mendocino que se hubiera enterado de esto hubiera pegado el grito de alerta a las autoridades civiles, educativas, eclesiásticas, a quien sea, ¿no? Lamentamos esto y nos horroriza y que nunca más suceda, ¿no? Con las víctimas hemos estado abiertos. Repito, se comprende la rabia, la bronca, la desconfianza, pero queremos caminar adelante, queremos ayudar en lo que podamos, en el servicio espiritual que podamos prestar o pastoral. Eso, las puertas están abiertas. Creo que habrá que reconstituir todo un tejido de confianza, ¿no? ¿Por qué cree que el Papa Francisco no se ha expedido sobre este tema? A ver, lo digo honestamente, creo que lo único que nos puede responder es él. De que ha sabido, porque se nombró aquel visitador para la investigación preliminar. Inmediatamente se intervino en Instituto Próbolo con la presencia de Monseñor Bochatey. Hubo un interés positivo en la gestión de gobierno del Papa. Que no se haya expresado, bueno, preguntémosle a él, no lo desconozco.
también lamentablemente, lo digo con todas las letras, si tiene que intervenir en cada caso que sucede en el mundo, pobre Papa, estaría lamentablemente dedicado a esto nomás, ¿no? Igual es uno de los casos de mayor trascendencia mundial. Ya veremos cómo los días posteriores que pasa, pero lo único, honestamente lo digo, ¿no? Yo desconozco, porque dijo, no desconozco, pero bueno, esperemos. ¿Qué cosas van a cambiar en la Iglesia para que esto no vuelva a suceder? Ya desde en esa semana que pasó, 3 años atrás, empezaron a cambiar muchas cosas, muchas. A ver, brevemente, una, no puede llegar acá a Mendoza ningún sacerdote, ninguna religiosa, ningún laico, si no viene con una declaración jurada de que está ausente de cualquier tipo de antecedente, cualquier tipo de denuncia civil o eclesiástica, que tiene condiciones psicofísicas para tratar con menor y con adultos vulnerables. Pero repito, declaración jurada, primero. Otro, un gran camino de prevención. Eso es información, formación de miembros. A nivel internacional lo estamos haciendo, con lo mejor que hay a nivel mundial eclesial, que es la Universidad Gregoriana. Estamos adheridos y ya se han formado varias camadas de sacerdotes en este tema y religiosos. Se han tomado las medidas disciplinarias que corresponden al interno de la Iglesia, estar más cerca, mayor prevención, todo se va haciendo, y no solo lo que hemos hecho acá en Mendoza, sino lo que la Iglesia a nivel mundial ya va proponiendo. A nivel de ejemplo, ya un obispo que sea negligente o desconozca estas situaciones positivamente puede ser alejado de su cargo de obispo, ¿no? Se están tomando medidas para que nunca más. Las primeras perjudicadas son las víctimas, su familia, sus allegados, la sociedad, pero también la Iglesia ha sido muy perjudicada con todas estas barbaridades, ¿no? Dentro de este proceso, los abogados han decidido incluso iniciar acciones contra la Iglesia por no facilitar información. Sé que como vocero del arzobispado quizás no le atañe del todo la causa en sí, pero ¿hay una decisión de la Iglesia de resguardar información? No, de ninguna manera, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Y bien dice Sebastián, toda esta parte jurídica, procesal, la lleva la obra civil San José, que es la obra responsable de que el título Instituto Próbolo. Nosotros desconocemos absolutamente el tema de proceso judicial ya en este pasado inmediato o de los próximos pasos. No tenemos ningún conocimiento. Las palabras del padre Marcelo de Benedictis, Mario, Daniela, hablando acerca de la postura institucional ante la sentencia que se dio en el día de ayer de manera histórica. Gracias, Eva. A ustedes. Bueno, ahí hacía referencia a Benedictis a esta decisión que se tomó del control o de la declaración jurada que tienen que presentar quienes llegan al país. Esto se tomó después de que se conociera todo esto, Sí, ¿no? porque yo lo llamé a Francini, bueno, Marcelo era el interlocutor en ese momento, y yo les dije, miren, no pueden ser que el arzobispado de Mendoza no tenga también su propio protocolo, su propio procedimiento. Es decir, por supuesto que vamos a apelar a la Secretaría de Culto, vamos a apelar también en La Plata. Argentina no puede, o sea, no poner ningún filtro y que nosotros sepamos que haya listas de curas que son trasladados por estas causas en distintas partes del mundo y que vengan a Argentina y que nosotros los recibamos sin ningún filtro de la legislación argentina, poniéndoles chicos a cargo. Ellos empezaron a trabajar en todo este tipo de protocolización que yo espero que siga y que se profundice, porque no es una cosa. A mí lo que me preocupa es que estos chicos fueron muy valientes, tuvieron que vencer su dolor, su humillación, la vergüenza, salir adelante, fortalecerse. Han pasado mucho miedo en este proceso, Y ellos estaban felices cuando hicimos la muestra de fotografía en la legislatura y uno los ve que tienen una gran sensación de alivio, pero lo que han logrado es realmente, algo que no puede quedar nada más que en este caso, sino que hay que avanzar en revisar todos estos procedimientos por todos lados, o sea, desde la responsabilidad de la Iglesia, desde la responsabilidad del Estado en todos estos procesos, para que estas cosas no pasen nunca más.
Ayer, bueno, lógico, me mandaban los audios, me mandaban la situación de Verona que ustedes comentaban recién y cómo no vincular estos casos con Verona. Es gente muy grande, vean en mi Twitter, es un Facebook que ellos me pasaron y que decían, bueno, gracias, justicia argentina, acá nosotros no logramos nada, pero era gente muy grande, o sea, ¿cuánto tiempo viene pasando esto, no? Entonces, esto es lo que, digo, esta gran lección, pero que no puede quedar en vano y que siempre la justicia es muy reparadora, ¿cierto? Pero la verdad tiene que poner luz donde hay problemas. Y donde hay problemas hay que solucionarlos, porque esto no le puede pasar a ningún chico más. La tortura, lo que han pasado estos chicos no puede estar, esto no puede ser nunca más para Laura, ninguno. ¿y se habrán conocido la totalidad de los hechos o calculan las intérpretes y en el marco de esta investigación que hubo algunos que no se animaron a denunciar? Son muchos los que han denunciado, ¿no? Pensemos que son casi 25. Son muchos los que han denunciado. Posiblemente de lo macabro de los relatos contaban, sí, por ejemplo, que tenían como una selección con algunos y que aquellos que no se prestaban a los abusos, claro, inclusive los hacían sentir mal y los dejaban de lado y no les hablaban, digamos, todo un manejo psicológico. Sí, sobre todo yo creo, es terrible porque, bueno, es una manipulación espantosa la que hacen sobre esos chicos, porque ellos actúan un poco en la investidura de la fe, entonces los llevaban a la casita de Dios, o sea, claro, para torturarlos, una cosa horrible, o sea, es la peor de las manipulaciones, ¿no? Porque toca este concepto de que viene de lo divino, ¿no? Los chicos ayer se paraban, este no es Dios, Dios no está en estos curas, ¿no? Dios está en otro lado, decían, Dios está acá ahora con nosotros porque nos está dando la posibilidad de justicia y de verdad. Entonces ha sido terrible para ellos también romper eso, ¿no? Me imagino que ha sido muy, muy duro. A mí me preocupa también lo de La Plata, porque cuando libramos Compulsa en La Plata, yo fui a la Asociación de Sordos de La Plata, estuve con muchos chicos del Próbolo y ellos me decían, esto acá también ha pasado, había algunos allí, me decían, a nosotros no, porque nos íbamos, o sea, no teníamos residencia, sino que eran de los que iban diariamente a la escuela, pero sí había mucha violencia, sí había maltrato, sí había, bueno, cosas que después, cuando se libra la Compulsa, empieza el proceso en La Plata y que está también la causa allí, ¿no? Es decir, el llegar, como digo yo, al proceso judicial y develar absolutamente la forma en que se actuó, nos tiene que llevar a la verdad, más allá de la justicia que repara, alivia y da, ¿cierto?, una oportunidad de vida digna a esos chicos, pero a muchos otros chicos, llegar a la verdad es lo más importante. Llegar a la verdad también del comportamiento y el conocimiento del comportamiento institucional y reparar y modificar, porque eso es lo que no puede llegar a pasar. Si pasan estas cosas, o sea, no puede ser que el comunicado ayer del arzobispado sea las causas que los chicos denuncian. O sea, no es lo que los chicos denuncian, son ya condenas, claro, son delitos que las víctimas... En estas horas la justicia ha declarado culpables a los acusados por los hechos denunciados en relación con el Instituto Antonio Próbolo. Y esto ya era leído una vez que era, digamos, publicado, una vez que ya se conocía la sentencia, eran condenas. Es decir, son los delitos, entonces... No reconocer el dolor de esos chicos, no reconocer, no humanizarse con lo que han sufrido. Bueno, me parece que eso es lo que tienen que rever, ¿no? Rever en este procedimiento si hay que llevar realmente a una reparación plena, pero sobre todo a una modificación del comportamiento institucional en cómo evitar que esto ocurra dentro del ámbito de la institución. Al principio que cuando llegan estas denuncias a la legislatura, llegan gracias a una acción que se tomó cuando usted apenas arribó a la gestión, que es esto de transformar a la legislatura en una legislatura abierta. Quizá fue el hito para avanzar con esto. La causa Próbolo y la legislatura abierta, ¿son los dos grandes ejes por los que usted considera atravesó su gestión como vicegobernadora? Sí, yo creo que sí, ¿viste? Haciendo el resumen de gestión, yo siempre tuve esta idea de que la democracia no era democracia representativa ya más, sino que tenía que ir hacia una democracia participativa y esto implicaba abrir las instituciones a todo nivel.
como decía Juan Carlos Jalife, estamos en el Gran Hermano ahora porque le hemos puesto cámaras por todos lados, pero yo creo que así tienen que funcionar. Pero parte de eso era tender vínculos amigables con la ciudadanía, hasta con el Legisarte, con los jóvenes, para que la gente sintiera que esa es su casa, que es la casa de la democracia, que es el lugar donde ellos pueden actuar institucionalmente. Entonces sí, te diría que sí, que es lo más importante, porque escuchar humanamente y escuchar con avidez los problemas que la gente trae es donde nosotros podemos ajustar los instrumentos de política pública y la solución a los problemas. Es decir, ayer fue un día muy, muy consternador para mí, porque también fue el día de que se conmemora la erradicación de violencia contra las mujeres. Y tuvimos los testimonios de padres de víctimas, ¿cierto? De Kiara, de Julieta González, y fue, bueno, de Florencia Peralta también, estuvieron los padres. Tuve la suerte de que Norma Morandini nos acompañara en la moderación, que es una persona, es decir, que ha pasado tanto y está en el Observatorio de Derechos Humanos del Congreso, y eso también ha sido parte de la legislatura abierta. O sea, darle voz a los que no tenían voz dentro de las instituciones. Y yo creo que esa es la única salida para tener fortalezas en los sistemas de gobernanza que vienen. ¿Por qué pasa en Chile lo que pasa? ¿Por qué pasa en Bolivia lo que pasa? ¿Por qué pasa en el mundo lo que pasa? Que la gente va a la acción directa en la calle, a la manifestación, porque no ha encontrado eco en las instituciones para poder tender vasos comunicantes para trabajar conjuntamente Estado y sociedad. Puertas grandes, pesadas y cerradas, fundamentalmente. Exactamente. Entonces creo que esto es un aprendizaje para todos, digamos, en esto de que tenemos que trabajar colaborativamente, en red, conjuntamente, de manera abierta, transparente, para generar vínculos de confianza con la sociedad, porque las principales soluciones a los grandes problemas que enfrentamos las trae la gente, porque la gente vive los problemas. Entonces, las soluciones no vienen de un escritorio, generalmente, porque yo puedo tener una vivencia de acuerdo a mi historia de vida y a mi formación, ¿cierto? Y puedo tener buenas ideas, pero el termómetro, la sensación, lo que pasa, lo que impacta, está en la gente. Y ellos que viven los problemas son capaces de traducirlos mejor que nadie, y cuando se escuchan esos problemas, ¿cierto?, hay que pensar en las soluciones y los instrumentos de política pública, que muchas veces son leyes que después nos ordenan a todos como sociedad. Yo jamás me voy a olvidar que en la reforma de la Constitución la mejor lección me la dieron los chicos de La Favorita. Porque fui allá, prepararon qué querían reformar de la Constitución y ellos me dijeron, bueno, queremos que, o sea, a su manera, pero me dijeron, queremos un plan de ordenamiento territorial y que se constitucionalice. ¿Por qué? Porque viven problemas, digamos, de precariedad en sus instalaciones, no tienen servicio, no tienen luz, se les corta el agua. Entonces, bueno, no están contemplados o incluidos dentro del diseño para la inclusión de todos esos servicios y esas prestaciones. Queremos que se trabaje el bullying, no queremos ser discriminados, queremos acceso a Internet, que son los derechos de cuarta generación. Tenían un montón de cosas para decir, Laura, usted los escuchó. Claro. Bueno, se nos va el noticiero, pero queríamos hacerle una pregunta más. ¿Hay un retroceso en Mendoza al no haber una vicegobernadora electa? O, digamos, una mujer en ese cargo jerárquico? Sí, los tiempos institucionales son siempre tiempos largos, ¿no?, que tienen ciclos cortos. Nosotros somos, digamos, transitorios, estamos 4 años, ¿cierto? Somos pasajeros de paso en las instituciones. Siempre es en función, digo, sí, es importante que haya la visión de una mujer, a mi criterio sí es importante, a esta altura somos el 50% y creo que no podemos ser más interpretadas por los hombres, pero sobre todo porque tenemos para aportarle a las instituciones otra visión, otra comprensión de la realidad, es lo que les decía, de lo que nosotros vivimos, y a veces es importante que sea la visión, la de la mujer, la que traduzca estas problemáticas. Eso creo que en ese sentido, que no haya mujeres en puestos de decisión, para mí es, digamos, es preocupante, porque no es lo mismo, o sea, no es lo mismo la decisión que puede tomar una mujer, ¿cierto?, en determinados lugares de decisión, comprendiendo una problemática, que la que puede tomar un hombre. Yo siempre pongo el ejemplo de las licencias por maternidad, que cuando uno le da esa ley a un hombre, dice, bueno, denle 6 meses,
Bueno, en esos 6 meses nos alejan de la etapa laboral, aumentan la brecha salarial, por eso la inserción de la mujer cuesta más y además se habla de la feminización de la pobreza porque las mujeres no acceden a trabajos dignos y bien remunerados. No, las mujeres en la etapa reproductiva tenemos un problema gigantesco, que es asumir nuestra maternidad, cuidar nuestros hijos, pero podemos tener una licencia por parto y después una licencia compartida con nuestra pareja por tareas de cuidado. Y entonces ahí la responsabilidad es conjunta y el empleador cuando ve no discrimina que la mujer, ¿te vas a quedar embarazada? Bueno, entonces no. No, el hombre también, puede tomar la licencia, Seguro. entonces la Puede cuidar al perspectiva hijo. es distinta. Digo, hasta en esas cosas sencillas. Bueno, toda esa digo, mirada, ¿no? esa perspectiva, todo eso ha quedado marcado en estos últimos 4 años con su presencia en la legislatura, sin lugar a dudas. Más allá del cuadro, que va a ser el único cuadro con una figura femenina en el Que Salón hoy de los lo vamos Gobernadores. a conocer en Que la muy edición de bonito. mediodía porque vamos a hacer una Muy nota lindo, con la por pintora. cierto. Sí. Muy lindo, por cierto. Pero más allá de ese detalle, la historia en Mendoza la tiene como una gran figura en el marco de la institucionalidad de la provincia. Muchísimas gracias, Laura, Muchas por venir. Gracias, Laura, muchísimas gracias. Es muy bueno compartir, digamos, toda esta experiencia de lo que fue Próbolo y su importancia allí, el lugar, el rol que cumplió. Ustedes cumplen un rol esencial. Les quiero dejar este mensaje porque estoy despedida, pero les quiero agradecer también porque ha habido periodistas particularmente muy comprometidos con estos hechos y los chicos empezaron a sentirse mucho más seguros y mucho más avalados cuando ellos empezaron a verse en la televisión y a decir, bueno, nos empiezan a creer, Claro. ¿no? Es decir, a veces aparecer en un medio es como aparecer en la vida pública. Para ellos significó romper mucho, pero que hubiera periodistas que les tendieran también esos vínculos amorosos, de confianza, ese buen trato, no esa utilización mediática, ¿viste? Solo. Está buena la distinción. Entonces, ese periodismo responsable, serio, comprometido con una causa que saca a la luz, les puedo decir que a los chicos los empoderó muchísimo y los hizo seguir adelante. Bien. Así que Bueno, gracias. muchísimas Muchas gracias, Laura. Muy Laura. amable, como siempre.